breve resumen del sermón pasado que tiene una conexión con este. En el sermón pasado vimos por primera vez los primeros mandamientos que Pablo da después de pasar 3 capítulos enteros diciéndonos qué hizo Jesús por nosotros. Estos primeros mandamientos vimos que tienen que ver no con cuestiones externas, ni con rituales, ni ceremonias, sino que vimos que tienen que ver con cuestiones de carácter, de comportamiento, ¿sí? Y vimos específicamente que Pablo les dice que debemos de ser siempre humildes, amables, debemos de ser también gente tolerante y amorosa. Y algo que observamos es que lo que Pablo está tratando de describir es el carácter de Jesús. En otras palabras, el carácter de Jesús es humildad. Él es humilde. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, lleven sobre sí mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para su alma. El carácter, la marca del carácter de Jesús es humildad. Por eso es totalmente antagónico que alguien que diga ser un seguidor de Jesús o un siervo de Jesús no sea humilde, sino sea una persona soberbia, altiva, etcétera, porque Jesús vino a demostrarnos la humildad con pies aquí en la tierra. Jesús fue humilde. Entonces, Pablo empieza a describir en el versículo 4 y 5 de este mismo capítulo que debemos nosotros siempre ser humildes. ¿Por qué? Porque una persona que es humilde va a ser una persona que será amable. Una persona que es humilde va a ser una persona que es paciente. Una persona que es humilde va a ser una persona que muestra amor o bondad hacia los demás. Entonces, la humildad es la que va a producir en la iglesia la verdadera unidad a la que hemos sido llamados. El mensaje del domingo anterior, tú lo puedes ver en redes sociales, era un llamado a la unidad. Por eso la última parte del mensaje fue: existe un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, un solo espíritu y una sola esperanza a la que todos hemos sido llamados. Después Pablo dice: hay un solo Señor, que es Jesucristo, hay un solo bautismo y una sola fe. Después dice: hay un solo Dios y un solo Padre de todos. Y lo que está haciendo Pablo es un llamado a la unidad. Aun que seamos individuos, Dios nos ha llamado a la unidad, y para eso tenemos que ser humildes, imitar el carácter de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a leer el verso 7. Dice: no obstante que todo lo que ya dije, Él, hablando de Dios, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Quiero que observes esto. El mensaje anterior era un llamado a la unidad, o sea, a lo colectivo, ¿sí? Pero ahora Pablo se empieza a enfocar en lo personal, en lo individual, y empieza diciendo que a todos nosotros Dios nos ha dado un don mediante la generosidad de Cristo. Tú tienes dones, quizás los sepas, los tengas identificados y quizás los tengas funcionando, ¿sí? Hay otras personas que no tienen idea qué don han recibido y por lo tanto no lo tienen en funcionamiento. Hay otras personas que quizá están por descubrir el don que Dios les ha dado y lo van a poner para uso de la iglesia. Pero todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador han recibido don de acuerdo a la generosidad de Cristo. Quiero decirte qué es un don. Don es una gracia que Dios da especial para desempeñar una función en la iglesia, ¿sí? Ahora, en la Biblia encontramos por lo menos 3 partes donde encontramos de una forma más específica o descrita los dones. Por ejemplo, si tú vas a Romanos capítulo 12, vas a encontrar aquello que le llamamos los dones del Padre, que son algunas gracias que el Padre da para que nosotros podamos servir al cuerpo de Cristo. Ahí habla el de hospitalidad, del liderazgo, inclusive habla del de profecía, el de misericordia. Pero si vas a 1 Corintios capítulo 12, te vas a encontrar con lo que de repente llamamos los dones del Espíritu. Esos dones del Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, son para bendición de la iglesia, pero ahí encontramos, por ejemplo, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el don de ciencia, etcétera. Son 9 que encontramos ahí. Pero ahora lo que vamos a empezar a leer, esta porción también se le conoce como los dones del Hijo, que son también dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo para bendición de la iglesia. Vemos a la Trinidad en esta operación de dar dones a los hombres, estos regalos, porque no es algo que ganamos,
no es algo que merecemos, es algo que Dios da a su iglesia para el beneficio de su propia iglesia y para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, sí o sí, tú tienes dones. Si tú crees en Jesús, si Jesús es tu Señor y tu Salvador, tú tienes dones. Quizás no lo sabías, quizás lo sabes y estás en una disyuntiva si ponerlo al servicio o no, pero Dios te ha dado dones. Seguimos leyendo. Por eso las escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Lo que está haciendo Pablo aquí es citando el Salmo 68. Este es un salmo profético, es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es un salmo que, como todos los salmos, por lo menos escribió unos 1000 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, pero que habla proféticamente de lo que Cristo haría, de lo que Jesús haría. Entonces el Salmo 68 es un salmo mesiánico. Entonces nos damos cuenta que Jesús ascendió a las alturas, ¿cuándo? En su resurrección. ¿No dice eso las escrituras? Que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero vemos que la resurrección de Jesús también es parte de su ascensión a las alturas. Pero también después dice, se llevó a una multitud de cautivos. Miren, esta puede tener diferentes interpretaciones. Hay diferentes posturas en la interpretación. Quiero ser muy puntual aquí. Esta es la interpretación que yo creo, ¿sí? Yo creo que cuando habla de llevarse a una multitud de cautivos, se refiere a que cuando Cristo murió, Él descendió a las profundidades de la tierra. De hecho, la Reina Valera lo menciona, a las profundidades de esta tierra, y se llevó a lo que conocíamos como el seno de Abraham. No sé cuántos estén identificados con ese concepto del seno de Abraham y el Seol o infierno. Jesús habló en los evangelios acerca de una historia de un hombre pobre, mendigo, que murió, y un hombre rico que también murió. Los dos abrieron sus ojos en lugares distintos una vez que murieron. El hombre pobre abrió sus ojos en un lugar llamado el seno de Abraham. El hombre rico abrió sus ojos en un lugar conocido como Seol, que es el infierno. En esa historia que Jesús narra y cuenta, el hombre que abrió sus ojos en el Seol podía ver en una colina el seno de Abraham. Él sabía que había un lugar distinto al que él no fue. Este hombre tenía sed y estaba sufriendo. Pidió que Dios le diera agua y un ángel con su dedo le mojó su lengua. Eso está escrito en la Biblia, ¿sí? No es algo que estoy inventando. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? Teológicamente hablando, el seno de Abraham era un lugar antes de que Cristo viniera y resucitara y muriera por nuestros pecados y resucitara, donde todas aquellas personas que, por ejemplo, están descritas en Hebreos 11, los seres de la fe, aquellos hombres que le creyeron a Dios, que fueron obedientes a Dios, pero que no vieron y no conocieron a Jesús por obvias razones. Vino Jesús muchos años después. Estuvieron en ese lugar, sus almas, su espíritu estuvieron en ese lugar. Entonces, cuando Jesús paga el precio de los pecados de cada uno de nosotros y muere con la maldición del pecado, Jesús se lleva cautivo a esas personas, las almas de esas personas, y cuando Él resucita, esas personas resucitan con Él y se van a las alturas. Si tú quieres checar esto, ve a Mateo capítulo 26, por allá del versículo 55 y 58, y te vas a dar cuenta que la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, muchas tumbas se abrieron y muertos resucitaron y fueron a las casas de sus familiares. Imagínate eso. Imagínate que abres la puerta y soy tu tía Petra que murió hace 10 años, ¿no? Imagínate la impresión. Imagínate para muchos ver a sus familiares que habían muerto resucitados. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección de Cristo. Entonces es por eso que tenemos esta postura en la iglesia de que cuando habla de la cautividad, habla de esas personas que obviamente fueron justificadas por la fe, pero que ahora pudieron ver a Jesús como el Señor, el Creador, el dueño de todo. Y Jesús asciende a la diestra de su Padre. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que murió a un lado de él y que le dijo: si vienes hoy por tu reino, llévame contigo? De cierto te digo que hoy estarás, ¿dónde? ¿En el seno de Abraham? No, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Él entra dentro de ese paquete de la resurrección de Jesús, donde ahora Él está con Cristo en el paraíso. ¿Qué pasa con un hermano de nosotros en la fe que muere en la tierra?
Ya no se va al seno de Abraham, sino que su alma descansa en el reposo del Señor, en el paraíso, ¿sí? Entonces, Jesús dice en el verso 9, fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. La Reina Valera dice que las profundidades de la tierra. El verso 10 dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Gloria a Dios por nuestro Señor. No hay nadie más alto, más glorioso, más poderoso, con más autoridad que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Enseñó en Filipenses 2 cuando dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua se refiere a los que están en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Su nombre es Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice el versículo 11. Ahora bien, Pablo quiere enfatizar que Cristo tiene toda autoridad y Cristo es el que ha dado dones. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Pregunta retórica o pregunta sencilla. ¿Quién dio estos dones? Cristo. El que ascendió, descendió y ahora está a la diestra de Dios Padre. Él con toda su autoridad dio estas gracias ungidas, dio estos regalos a los hombres. Y dice, a la iglesia, a su cuerpo. Y empieza a describirlos: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Sí? Quiero que observes que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros no se pueden autodominar como tales. Es Cristo el que da eso. Es el Señor el que da ese don. Es el Señor el que establece esa función en la vida de una persona. No es como que siento que ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Díganme apóstol, por favor. No es como que pues le adiviné un sueño a la hermana, llámenme el profeta de la iglesia, ¿sí? No es así. Esto que estamos viendo ahorita se le conoce como el ministerio quíntuple. Muchas personas creen acerca del ministerio quíntuple como algo que está totalmente vigente. Yo creo que aquí sería muy bueno que pudiéramos hablar acerca de este tema que de repente ha traído controversia y confusión. Hoy en día hay un movimiento que se le conoce como apostólico profético. ¿Tú lo has escuchado? Y eso está en todas partes, en todo el mundo. El movimiento apostólico profético, todo le llama así. Ahora hay danza profética, shofares proféticos, panderos proféticos, congresos proféticos, alabanza profética, zapatos proféticos. Todo es profético. Creo que hay en lo personal, hermanos, un gran desbalance. Sé que el añadirle lo profético a todo lo hace tener cierto misticismo, lo hace tener cierta atracción, hacerlo como más profundo, ¿sí? También lo apostólico, el manto apostólico, la oración apostólica, la cobertura apostólica y muchas cosas que cuando las filtramos realmente por la palabra de Dios carecen de sustento bíblico, pero que hoy en día han proliferado tanto dentro de la iglesia. Ahora quiero hacer un paréntesis acá. Nosotros respetamos que haya hermanos dentro de otras iglesias que crean y sigan esto, pero quiero como pastor tener la responsabilidad de decirte que nosotros no caminamos en esa línea, ¿sí? Creemos que estas son funciones que Dios da dentro del cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo fluyendo a través de estos dones en la vida de personas para ministrar su iglesia, porque dice que son para la iglesia. No son para uso personal ni para engrandecer al hombre, son para la iglesia. Ahorita vamos a ir con más detención viendo cuál es el propósito del ministerio o del liderazgo dentro de la iglesia con esta impartición de Cristo.
Antes de proseguir, quiero recordarte que Cristo es el apóstol de nuestra fe según la carta a los Hebreos. Que Cristo es el profeta mayor que Moisés, por palabras del mismo. Que Cristo es el evangelio mismo encarnado. Que Cristo es el maestro por excelencia y que Cristo es el pastor de nuestras almas. Por lo tanto, estos ministerios describen la obra de Cristo para su cuerpo, y Él usa hombres de carne y hueso como tú y como yo para ministrar también a su iglesia a través de estas gracias que Dios da. Pero como son algo que Dios da, son para la gloria de Dios y no la de los hombres, hermanos. Nosotros muchas veces hacemos de estas gracias, estos dones, un pedestal para perseguir nuestros sueños egoístas. Muchas veces nosotros como iglesia caemos en idolatría, al idolatrar personas porque tienen esta gracia. Tenemos que tener cuidado de ello. Amén. Bien, continuamos. El versículo siguiente dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Aquí está bien claro en el versículo 12. Estas unciones o esta gracia que Dios da a estos hombres tiene un propósito muy especial: que el pueblo de Dios sea preparado, perfeccionado para llevar a cabo la obra de Dios. Ahora, ¿qué usan estos ministerios o estos ministros para llevar a cabo la obra de Dios? La respuesta es la palabra de Dios. Nada puede estar por encima de lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. Quiero hacer otro paréntesis aquí. ¿Sabes por qué como iglesia no creemos en los apóstoles y profetas como quizá muchos creen? Ahorita te voy a explicar eso. Porque según Efesios 2:20, esta misma carta que estamos estudiando dice que toda la doctrina que nosotros tenemos, Dios se la dio a los apóstoles y profetas como un cimiento para nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles y profetas, Dios los usó para traer la revelación de la doctrina que hoy tú y yo creemos. Pero esa revelación ya ha cesado. Ya no hay más revelación que Dios vaya a traer. Todo está escrito en los 66 libros que tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, la función del apóstol y del profeta no puede ser igual que la que vemos en el Antiguo Testamento. Esos hombres del Antiguo Testamento tenían la autoridad. Lo que ellos decían era lo que Dios decía y punto. Como Pablo, que escribió la mayoría de las cartas, como un apóstol que defendió su apostolado y que escribió, y con esa autoridad. Por ejemplo, un apóstol verdadero tenía que tener varias características. Una, que tenía que haber visto a Jesús, caminar con él, tener su enseñanza directa. Pablo no la tuvo así, pero si tú recuerdas, en Hechos capítulo 26 está descrito cómo Pablo tiene un encuentro con Jesús y Jesús se le aparece. Lo tumba de un caballo, bueno, es lo que creemos, porque iba montado en algo, no sabemos qué era, pero seguramente era un caballo. Y ve una luz tan resplandeciente que lo hace caer y le salen escamas en sus ojos. Y entonces Jesús le habla directamente y lo llama y le dice: tú me vas a servir, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás lastimando porque estás en contra de mí cuando yo te llamaba a ser mi siervo. Pablo lo describe en Hechos capítulo 26. Entonces nos damos cuenta que estos hombres que sí vieron a Jesús fueron usados por Dios para establecer toda la doctrina que hoy tú y yo creemos. Pero si hoy surgiera un apóstol, un profeta que diga: esto es lo nuevo de Dios, esto es lo que Dios me reveló, Dios me dijo, hermano, si eso que dijo, si ese sueño, si esa visión no va de acorde a la Biblia, que sea anatema y es un mentiroso y un engañador. Nada puede estar hoy por encima de las Escrituras. En una iglesia que la voz del pastor o de su profeta o de su apóstol o de su arcángel, porque ahorita ya hay niveles que dices: ah, caray, ¿cómo que arcángel? Si esa voz de esa persona está por encima de lo que está escrito, huye de ahí. Por más bonito que se vea, por más gente que vaya, por más edificios que tengan,
no están conforme a la verdad. Nada puede estar por encima de la palabra escrita. Habiendo dicho esto, también te quiero decir que como iglesia creemos en los dones del Espíritu, creemos en el don de profecía vigente, creemos en el don de lenguas, interpretación de lenguas, pero también la Biblia dice que se haga todo debidamente con orden y decentemente. Pastor, es que yo nunca lo he escuchado hablar en lenguas. Bueno, yo no hablo en lenguas desde aquí, yo me encierro en mi cuarto, oro al Señor y hablo en lenguas al Señor. Porque la misma Biblia lo dice. No es el tema de hoy, pero 1 Corintios capítulo 14 nos da el orden para los dones. Pero una cosa es muy diferente a que creamos en los dones y demos lugar a los dones, a que creamos que estas figuras de autoridad están por encima de las escrituras, lo cual no es así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, regresando aquí al pasaje, nos damos cuenta también de algo, que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. La Reina Valera dice perfeccionar a los santos. Ojo con esto, no importa el llamado que tú tengas, tienes que pasar por la escuela del ministerio. ¿A qué me refiero con eso? Todo pastor, profeta, evangelista, el título que me digas, tuvo que ser oveja y pasar por la escuela del discipulado. Tuvo que tener personas con autoridad en su vida para corregirlo, para animarlo, para alertarlo, para exhortarlo. No podemos huir del modelo de Dios. Hoy en día hay mucha gente que dice, yo busco a Dios en mi casa, bro, yo no ocupo ir a la iglesia, es ridículo ir a la iglesia. Eso está lleno de hipócritas y un montón de cosas que se dice. Tú ya las has oído, ¿para qué te digo? Y mucha gente se va en la onda de, sí, cierto, bro, pues Dios está en todo lugar, ¿para qué tenemos que ir a la iglesia? Aquí está bien claro por qué. Hay cosas en las que tú no puedes ser perfeccionado ni la obra de Dios llevada a tu vida si no pasas por la experiencia y por la vida de ser oveja en un rebaño donde eres animado, exhortado, pulido, corregido, rescatado, enseñado, instruido. Vemos aquí que es Cristo el que ha dado esa gracia a esos hombres para enseñarte, para desmenuzarte, para explicarte la palabra de Dios. No sé si alguien me puede apagar la luz un segundo, ahí atrás. Te voy a explicar esto. Gracias. Un poquito más, ahí. Hay gente ahí atrás sentada, yo no la veo para nada, ¿sí? No sé quién, no alcanzo a ver como una silueta, pero no sé quiénes son. Así funciona la revelación. La revelación es descubrir algo que estaba oculto, ¿sí? Eso es lo que los apóstoles y profetas trajeron, una revelación de algo que alguien no sabía. Pero ahora ya no existen las revelaciones, porque Dios ya reveló todo en sus 66 libros. Ahora, préndame la luz otra vez. Lo que ahora Dios trae a la vida de la iglesia es la iluminación. Y con la iluminación podemos ver en claro lo que ya estaba revelado, pero que yo no podía entender o ver. El ministerio de la iglesia tiene como responsabilidad y llamamiento con las escrituras de enseñar, desmenuzar con la gracia que Dios da a la iglesia lo que ya está escrito, pero la iglesia no puede entender y comprender. Dios da esos dones de enseñanza y equipamiento para que ahora lo que para ti era confuso empiece a aclararse. Y eso es sumamente necesario en la vida de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. No hay tal cosa como ser autodidactas. Todos tenemos que pasar por la escuela, ser instruidos, desarrollar humildad en nuestra vida para recibir la enseñanza y posteriormente nosotros enseñar a otros, hermanos. Entonces no hay llaneros solitarios, no hay tal cosa como que no, yo no ocupo a los pastores, no, yo no ocupo esto, yo no ocupo el otro, hermanos. Si alguien tiene esa actitud, puedo entender que puede ser que pasó por una mala experiencia o que hubo alguna situación de abuso de autoridad. Pero eso no quiere decir que Dios no te quiera conducir a un lugar donde se crea fielmente en la sana doctrina y en la autoridad de las escrituras. Porque todos necesitamos, hermanos, ser instruidos, capacitados, perfeccionados para la obra de Dios, la obra del ministerio. Miren, hoy en día se da mucho que personas dicen, tengo el llamado de pastor. Y tú dices, ok, ¿y quién ha aprobado ese llamado? No, pues a mí el Espíritu Santo me dijo en un sueño. Ok, pero
de la iglesia, de tus pastores, ¿quién ha probado tu carácter para eso? No, pero es que yo siento que yo soy pastor y se va de pastor. Yo te quiero decir algo, ¿por qué es tan importante pasar por el filtro de la iglesia? Cuando la Biblia habla acerca del llamado pastoral, dice que el que quiere ser pastor desea algo bueno, buena cosa desea. Y luego después Pablo da 16 características de las cualidades del carácter que tiene que tener una persona para ser pastor. Solamente una de las 16 tiene que ver con capacidad y es que sea apto para enseñar. Las demás tienen que ver con carácter. Yo te quiero decir, imagínate qué arrogante se vería una persona que dijera, de las 16 características de Pablo, yo las tengo todas. Por lo cual, bíblicamente yo puedo ser un pastor. Es más, para mí son 17. Qué arrogante se vería eso, ¿verdad? Entonces, una persona no puede decir que él tiene las 16 características. ¿Quién crees que tiene que decir eso? La iglesia. La iglesia que lo conoce. La iglesia que ha tratado con él, que lo ha escuchado enseñar, que lo ha escuchado, que lo ha visto amar, que lo ha visto tener la consejería, que lo ha visto tener la misericordia, que aprueba y avala su carácter. Ok, él desea hacerlo, pero ¿sabes qué? Estamos viendo que sí, que su carácter se ha desarrollado, que ha crecido en conocimiento, que ha crecido en amor, que es apto para enseñar. Entonces la iglesia lo aprueba. Entonces la iglesia dice, sí puede ser pastor. Nos necesitamos, hermanos. La iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Vayamos al verso 13. Ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El de perfeccionar a los santos. El proceso de que la obra de Dios se lleve a cabo y que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Fíjate bien, aquí hay tres cosas muy puntuales acerca de este proceso. La obra de Dios tiene que ver con estas tres cosas. La voluntad de Dios para la iglesia tiene que ver con estas tres cosas. La función de los dones del ministerio de la iglesia tiene que ver con estas tres cosas. Si tú te preguntas, ¿qué quiere Dios para avivamiento de amor? Son estas tres cosas. Primero, que lleguemos todos a la unidad de la fe. O sea, que nadie se quede aquí, sino que todos vayamos en la unidad de la fe. Que nuestra fe se fortalezca y que vamos todos creyendo la misma cosa que está revelada en las Escrituras. Ese es el deseo de Dios. Eso tiene que ver con el hacer discípulos, con la enseñanza que se nos da, que todos conozcamos la doctrina de Cristo, que todos conozcamos acerca de la obra de Dios. Y luego después dice, esto me encanta, y conocimiento del Hijo de Dios. O sea, crecer en nuestra fe y crecer en el conocimiento de Cristo. Esto tiene que ver con la teología en nuestra vida. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Es una de las mejores cosas en las que la iglesia puede estar permaneciendo, conociendo quién es Cristo. Y la tercera cosa dice que seamos maduros en el Señor. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Que seamos maduros en Cristo. Escucha, hace una distinción porque no es lo mismo crecer en el conocimiento que ser maduros. Crecer en el conocimiento es posible que nuestra mente se haga grande y nuestro intelecto se haga grande, pero que nuestro carácter sea débil. Hemos platicado y hablado mucho de los fariseos que tenían una mente muy grande en la ley de Moisés, pero su carácter decía todo lo contrario. Y nosotros hemos sido llamados a ser una iglesia que tiene unidad en la fe, que está creciendo en el conocimiento de Cristo, pero al mismo tiempo está desarrollando un carácter maduro. Se está pareciendo más a Jesús en sus tratos, en sus relaciones, en sus reacciones. Esa es la obra de Dios para nosotros. El ministerio de la iglesia tiene que ir hacia allá. Si estamos enseñando algo diferente o si lo que nos está importando son las cosas materiales o tener influencia sobre la gente o ser famosos y estamos abandonando estas tres cosas, nos estamos desviando del propósito de Dios. Porque si algo quiere Dios es estas tres cosas: crecer en la unidad de la fe, en el conocimiento del Señor Jesucristo
y que seamos maduros, hermanos, en el Señor. ¿Sabes que un cristiano maduro es una bendición para la iglesia y una bendición para la ciudad? Cuando alguien está caminando ya y desarrollando madurez en el carácter cristiano, es una persona que refleja a Cristo. Y esa es la voluntad de Dios. Imagínate que todos nos vayamos pareciendo a Cristo, salgamos de estas cuatro paredes en nuestros trabajos, en las escuelas. Imagínate el impacto. No ocuparíamos hacer tantas campañas o tantos eventos si camináramos en dirección a la madurez. Nuestra vida misma atraería, predicaría el evangelio, y eso sería lo que cautivaría a la gente del mundo. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros, que seamos más y más como Jesús. Dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo es aquello con lo que debemos de compararnos, aquello que debemos de buscar, es la meta, es el goal, ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14, escucha esto, está buenísimo. Ya vamos terminando. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Dije hace un momento que ser un cristiano maduro es una bendición, pero también ser un cristiano inmaduro es crear muchos problemas. ¿Sabes por qué suceden tantos problemas dentro de la iglesia? A causa de nuestra inmadurez. Ahora, dentro del proceso de crecimiento, el ser niños es parte de eso, no puedes brincarte eso. ¿Sí? No, esto no es de la noche a la mañana, no es de que mañana ya eres maduro. Es un proceso que dura hasta que llegue eso. Siendo más específicos, ¿hasta cuándo dura este proceso? ¿Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos con Él? Pero todo en la vida de un cristiano va en dirección a eso. Pero cuando somos niños, hermanos, creamos problemas. Es por eso que es bien importante que cuando tengamos un problema dentro de una iglesia local, primero analicemos nuestro corazón y nuestra conducta antes de culpar a otra persona. Deberías ir a los grupos de comunión. Hemos estado hablando mucho acerca de esto, del perdón y de cómo amarnos los unos a los otros, y se ha puesto buenísimo. Bien, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es triste ver que hoy en día pareciera haber tantas direcciones que la iglesia toma algo. Dice, ahora vamos a hacer cuartos de sanidad, no, ya no funcionó. Ahora vamos a ir al G12, no, ya no funcionó. Ahora vamos y andamos buscando en todas partes aquella cosa que nos dé el éxito. Y lo único que estamos haciendo es mezclando un chorro de doctrinas y trayendo confusión a la iglesia. A veces la iglesia ya no sabe qué quiere realmente. Pero es importante que crezcamos en unidad de la fe y que creamos que es Cristo el que está estableciendo la visión de la iglesia y por lo tanto la misión de la iglesia, que es ser más como Jesús. Ahora, dice acá la segunda parte de este verso: no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Muy interesante. Cuando somos niños y estamos siendo llevados por todo viento de doctrina, es por personas que tuercen las escrituras y lo hacen para su propio beneficio o por una obra directa del enemigo. Yo quiero decirte una cosa: no hay carta de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan que no advierta sobre los falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Todas las cartas, inclusive los evangelios, cuando Jesús habló, advirtió de los falsos cristos y de los falsos profetas. ¿Qué nos dice eso? Obvio que esto existe y que esto es peligroso. Pablo escribió a Timoteo diciéndole que venían tiempos peligrosos de gente que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de eso con su vida y que engañarán a muchos. Entonces la iglesia tiene que tener discernimiento. El discernimiento, hermanos, es algo que Dios empieza a dar a nuestra vida en la medida que estudiamos las escrituras. Miren, todos aquí tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Todos tenemos una conciencia, hasta los niños saben distinguir lo que es bueno y es malo. El discernimiento no es para eso. El discernimiento es para distinguir la verdad del error.
para distinguir la verdad del engaño. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, pastores, falsos evangelistas, falsos profetas usan la Biblia, usan el nombre de Jesús, usan los pasajes, los mal usan, pero los usan, los tuercen, les quitan, les ponen otro contexto. Pero como tú y yo podemos escuchar el nombre de Jesús o al Espíritu Santo, o podemos ver que es una cita bíblica, es ahí donde está la lucha y dices, oye, pero es que sí es bíblico. Oye, pero es que sí dijo Jesús. Y dijo en el nombre de Jesús. Yo quiero recordarte lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7. Dice que en aquel día muchos le dirán, Maestro, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, hicimos grandes cosas en tu nombre. Usamos tu nombre. Y Jesús les va a contestar, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que no es porque se use su nombre, que no es porque inclusive hay algunos milagros. ¿Sabes que eso es lo que a veces confunde mucho a las personas? No, es que bro, de veritas, casi sin te lo juro. Yo cuando estaba allá, yo le oraba la imagen y se me daba. Es más, una vez de 2 kilómetros de rodillas y me cumplió. Otra gente dice, no, cuando yo estaba en aquel movimiento, sea lo que sea, pero yo sentía la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Somatizamos por experiencias la fe. Decimos, es que como sí se hizo y yo sentí, entonces es la verdad. Quiero decirte, la verdad es lo que está escrito en las Escrituras. Mis emociones, mis sentimientos son un pésimo fundamento para la fe. Son un pésimo fundamento para poner mi fe en eso. Debe ser en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te tengo una prueba de eso. Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Escucha bien esto. Supongamos que en medio de ti hay profeta o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no les escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. ¿Recuerdas a Moisés llevando la vara a Egipto? Y Dios le dijo, se va a convertir en serpiente. Y él la tira y se convierte en serpiente. Y el faraón está así como que... Y le manda a sus hechiceros, órale ustedes también, y 2 serpientes. Satanás también tiene el poder para hacer cosas así. Ahora, ¿será por el milagro o por lo que yo pedí que se me cumplió, que es la verdad? ¿Visto en las Escrituras? Te vuelvo a repetir, hay demonios engañadores. Inclusive si tú vas al Apocalipsis, dice que el anticristo cuando aparezca hará grandes señales y grandes prodigios y engañará a muchos. Por eso te vuelvo a repetir, como iglesia no podemos basarnos en las experiencias ni en las emociones. Aunque servir a Dios y seguir a Dios seguramente habrá muchas emociones. Tampoco es como que no sienta, hermano, porque sientes del diablo. No es así. Pero debe estar sustentado por la palabra de Dios, hermanos. Vuelvo a repetirte lo que dije hace un momento. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Dios guarde un día a mí se me piratee y te diga que ahora vamos a hacer así, que ahora la unción del zapato y que aviéntalo y bésalo. Dios me libre, hermano. Pero si un día me pasa así, agárrenme en pamba china todos, por favor. En amor. Lo amo, pastor. ¿Sí, no? Nadie está por encima de la palabra de Dios, ni por más milagros, señales que haga. Ahora, aquí hay un gran problema. Te vuelvo a repetir. El falso pastor, el falso maestro, el falso apóstol usa la palabra de Dios. El diablo la usó con Jesús. Le dijo, escrito está, escrito está. El problema es que la tuerce. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que está torcida si no estudiamos las Escrituras? ¿Cómo distingue a alguien un billete falso trabajando con los billetes verdaderos, no?
De la misma manera, estudiando las Escrituras, vamos a poder desarrollar el discernimiento para distinguir la verdad del error, la verdad del engaño. Ahora, quiero hacer otro paréntesis acá. No es lo mismo que una persona amando a Dios y amando a la iglesia tenga una mala teología o una mala o errónea interpretación sobre algo. Esas son cosas muy distintas. Yo en su momento de repente pongo una prédica de hace 5 años y digo, Señor, perdóname. Porque a veces de repente uno no ha estudiado un tema o no ha profundizado en eso y puedes decir algo que raya en la herejía, pero tu intención no fue esa. Entonces, ya desde ahí libera varios que ya traes en la mente, bro, por favor. Yo estoy hablando de cómo la Biblia enseña que hay personas que la tuercen adrede para obtener sus beneficios personales. Ya vimos que esta gracia que Dios da es para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca en madurez, crezca en el conocimiento de Cristo y glorifique a Dios con eso. Pero estos falsos maestros, estos falsos pastores, lo que quieren es su beneficio personal. Es por eso que desarrollan ciertos planes para que todo sea en beneficio de ellos mismos y de sus bolsillos. El apóstol Pedro en primera de Pedro dice que habrá gente que hará mercadería de la iglesia. O sea, se va a hacer rico por la iglesia. De repente ves, digo, no quiero ser tan específico, pero de repente ves predicadores que traen trajes de 5 o 6 mil dólares. Y tú dices, güey, pues como a cuánta gente le daríamos de comer con ese dinero. O zapatos de 3 mil dólares. Digo, está bien si te quieres vestir, pero yo te digo, en el tianguis agarras buenas garras. Mira, ese tuvo 80 pesos, me costó. Y me la quito y la pongo de mantel aquí, hermano, sin a gusto. Ahora, estoy diciendo esto tampoco no para darme un baño de que ay, qué humilde el pastor. No, o sea, igual puedo comprar una nueva, a lo mejor ahí en la Dorians. Bueno, ya no existe la Dorians, pero en la Coppel también agarras ahí más o menos. Pero a lo que voy es, cuando estás persiguiendo la obra de Dios, cuando estás persiguiendo que la iglesia sea edificada, bro, tu mente no está en esas cosas, pues. Entonces, desde ahí ya vas distinguiendo y saber, esta persona va en otra dirección. Si Cristo fue humilde y no tenía ni dónde recostar su cabeza y de repente queremos entrar acá en caballo por aquí en medio y en carros, en motos y alfombra roja para el apóstol y serafín y hermanos, de verdad da tristeza que la gente siga eso, pero lo hacen muchos por ignorancia, porque persiguen lo mismo. ¿Sabes qué ha hecho mucho daño dentro del cuerpo de Cristo? Que las personas creen que esto es como un escalafón. O sea, si yo le soy muy fiel al pastor y le hago la barba y acá y allá, un día yo voy a ser como él y es más, como un apóstol y voy a ir subiendo de escalafón. Ya que llegue apóstol, pues nomás me queda serafín, arcángel y ya. No es así. Es Cristo el que da como Él quiere, porque es para su obra, es para su gloria, no para nosotros, hermanos. No para nosotros. Gloria a Dios. Continuamos porque me faltan 16 más. Se acabaron los amenes, ¿verdad? No, es cierto, ya vamos terminando. Entonces, versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, en cambio, ¿qué? En cambio de seguir las enseñanzas de estos hombres que tuercen la escritura, nosotros vamos a hablar la verdad con amor. Y me encanta eso porque ese es el fundamento correcto y es el balance perfecto. La verdad es la palabra de Dios y el amor es el carácter de Cristo. No queremos ser una iglesia desbalanceada, no queremos ser una iglesia que esté llena de la verdad y una cabeza inflada, pero que no ame a la gente, que juzgue a la gente y que vea a los demás como inferiores porque yo sé mucho. No. Tampoco queremos ser una iglesia que ame a todos pero sea ignorante de las cosas de Dios. Queremos ser una iglesia que tenga ambas cosas. A veces pareciera en la vida cristiana que tienes que elegir una u otra. Como, a ver, si eres muy espiritual, pues no eres nada teológico. Si eres muy teológico, no eres nada espiritual. Mentira, ¿quién dijo eso?
La iglesia que el Señor desea formar y está formando en esta casa para la gloria de Dios es una iglesia que camina en la verdad, habla la verdad, pero lo hace conforme a su Señor lo ha hecho, con el carácter de Cristo, hermanos. A eso el Señor nos ha llamado, porque esto dice claramente: así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Último verso por leer. Él hace, ¿quién? Cristo. Él hace que todo el cuerpo, o sea, la iglesia, encaje perfectamente. ¿Quién hace eso? Cristo. Hay un engranaje que el Señor hace. ¿Por qué? Porque Él a cada uno le dio dones en el mismo cuerpo para que trabajen para la gloria de Dios. Dice: y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermanos, vuelvo al principio. Dios te dio dones. Dios te ha dado una gracia especial. Cristo es el que te unió a este cuerpo. Él te hizo parte de la iglesia. Y cuando tú entiendes eso, que tú tienes dones que necesitas poner a trabajar para el Señor, entonces el cuerpo empieza como un engranaje a crecer, a avanzar, a perfeccionarse, a que el gozo de Dios se manifieste en la casa, a que la obra de Dios se lleve a cabo. No todos somos la misma parte del cuerpo. Hay un cuerpo, pero hay diferentes funciones y tú debes de cumplir una que el Señor te ha dado. Necesitamos entender eso. Termino con esto. Hay muchas personas que quieren ver la iglesia como una cuestión piramidal, ¿no? Como el pastor está en la cabeza y lo demás hacia abajo, como una pirámide, como órgano, gol o gusana. No funciona así. Hay otros que ven la iglesia como un autobús. El pastor va manejando y él va llevando a la gente al destino que tiene que llevar. Si te fijas en estas dos figuras, el pastor tiene el protagonismo. Nosotros en Nava no creemos así. Creemos lo que la Biblia dice. La visión de Dios es un cuerpo donde Él, Cristo, es la cabeza. Mi función es distinta a la tuya, pero no por eso valgo más que tú, ni tú más que yo. Pertenecemos al mismo cuerpo, pero con funciones distintas. Y cuando entendemos eso y en fe echamos a andar lo que el Señor nos dio, hermanos, la obra de Cristo se ve manifiesta en la iglesia. Y a eso ha sido llamado cada uno en particular. Yo no sé si tu don está enterrado o desconoces del don, pero cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, hoy la palabra de Dios te dice: tú tienes dones, ponlos al servicio de Dios para la obra de Cristo.